Blessed people, the Lord Jehovah, Bendecido pueblo, el Señor Jehová, the Lord Jehovah, God the Father, has spoken with me this past night. el Señor Jehová Dios el Padre ha hablado conmigo esta noche pasada. In this conversation, I bring you En esta conversación les traigo the tremendous concern that the Lord Jehovah has raised la tremenda preocupación que el Señor Jehová ha levantado over the state of the church. sobre el estado de la iglesia. This past night, Esta noche pasada, the Lord Jehovah has spoken with me this past night, blessed people. el Señor Jehová ha hablado conmigo esta noche pasada, bendecido pueblo, And he has raised a serious concern regarding the state of the church, y ha expresado una preocupación seria sobre el estado de la iglesia, the church in this nation and many other nations. la iglesia en esta nación y en muchas otras naciones. The Lord has taken me into the church, across the church, this past night, El Señor me ha llevado dentro de la iglesia y a través de la iglesia esta noche pasada. and he has shown me church leaders, Y me ha mostrado a líderes de la iglesia, senior church leaders in this city, líderes principales de la iglesia en esta ciudad, in other cities of Kenya, en otras ciudades de Kenia and also across the globe, y también a través de la tierra, and they are in sexual sin. y están en pecado sexual. It was a long conversation Fue una larga conversación when the Lord was taking me across the nation, cuando el Señor me estaba llevando a través de las naciones, across his house, essentially, a través de su casa, esencialmente, walking me into the practice in the house of the Lord. mostrándome la práctica en la casa del Señor. And you see some of them. Y ves algunos de ellos. I see one Yo veo uno in many places en muchos lugares in sexual sin. en pecado sexual. In some of the cities, En algunas de las ciudades, they go out. ellos salen. I see one who is very senior, Yo veo uno que es muy principal, comes out, que sale. and he goes to the street, Él va a las calles e incluso and even prostitutes hay prostitutas are there. allá afuera. So the prostitute waiting for one of them. Las prostitutas esperando a uno de ellos. They go to prostitutes, some of them, Algunos se involucran en prostitución, but some of them are sexual sin within their churches. pero otros practican el pecado sexual dentro de la iglesia. And so it was such a long, gruesome conversation. Así que fue una conversación larga y desagradable. This past night, this morning, really, Esta noche pasada, verdaderamente esta mañana, the Lord walking me through his house, the house of the Lord, el Señor llevándome dentro de su casa, la casa del Señor, globally, the body of Christ, globalmente el cuerpo de Cristo, and showing me sexual sin y mostrándome el pecado sexual in many nations, en muchas naciones, Kenya, many towns, en muchos pueblos de Kenia, and sexual sin has become a very serious concern that the Lord has raised. y el pecado sexual se ha convertido en una preocupación muy seria que el Señor ha mostrado About the church, his house, the church of Christ. sobre su iglesia, la casa de Cristo. And I see some of them travel to other countries for sexual sin. That's what I saw. Y yo veo que algunos viajan a otros países para el pecado sexual. They travel. Viajan. One of them was saying he has a he's doing a PhD. Uno de ellos estaba diciendo, él está terminando su doctorado In another country, en otro país. and then
He's also marrying there, y se casa allí, but he's married in his home country. pero es casado en su propio país. So the Lord took time El Señor tomó el tiempo to pass me through the entire spectrum, para mostrarme todo el espectro, the battery of sexual sin todo el pecado sexual that has defiled worship in the house of the Lord, que ha contaminado la adoración en la casa del Señor, that has messed up worship in the house of Jehovah. que ha dañado la adoración en la casa de Jehová. And so this was the conversation the Lord was having with me this past night. Entonces, esta fue la conversación que el Señor estaba llevando a cabo conmigo anoche, Walking me across the different parts of his house, llevándome a través de las diferentes partes de su casa, different sectors, diferentes sectores, walking me into the body of Christ, llevándome a través del cuerpo de Cristo, the clergy, the pulpit, the altar of the Lord, el clero, el púlpito, el altar del Señor, and how sexual sin has become such a serious, serious concern to the Lord. y cómo el pecado sexual se ha convertido en una seria preocupación para el Señor. So this is the conversation the Lord Jehovah was having with me. Así que esta es la conversación que el Señor Jehová estaba llevando a cabo conmigo. And then the voice of the Lord said, tell these people to repent. Y la voz del Señor decía, dile a este pueblo que se arrepienta. Tell them to repent and I will restore them. Diles que se arrepientan y yo los restauraré. Otherwise they shall know that the Lord God has spoken. De lo contrario, sabrán que el Señor Dios ha hablado. Now the Bible is very clear in the book of 1 Corinthians chapter 6, Ahora, la Biblia es muy clara en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, I'm reading from verse 12. y estoy leyendo desde el versículo 12. It says, everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Y dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. For everything is permissible for me, but I will not be mastered by anything. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Food for the stomach, and the stomach for food, but God will destroy them both. Versículo 13. Los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. The body is not meant for sexual immorality, Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, but for the Lord, sino para el Señor, and the Lord for the body. y el Señor para el cuerpo. Verse 14 of 1 Corinthians chapter 6, he goes on to say, Y el versículo 14 dice, by his power, God raised the Lord Jesus from the dead, con su poder Dios resucitó al Señor, and he will raise us also. y nos resucitará también a nosotros. Verse 15, do you not know that your bodies are members of Christ himself? ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Never. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. Verse 16, do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? Versículo 16. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? For it is said, the two will become one flesh. Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Verse 17, but he who unites himself with the Lord is one with him in spirit. Versículo 17. Pero el que se une al Señor
se hace uno con él en espíritu. Verse 18 is very important. El versículo 18 es muy importante. It says, flee from sexual immorality. Huyan de la inmoralidad sexual. All other sins a man commits are outside his body, Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, but he who sins sexually sins against his own body. pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su cuerpo. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, Whom you received from God? y a quien han recibido de parte de Dios? You are not your own. Ustedes no son sus propios dueños. You were purchased, you were bought at a price. Fueron comprados por un precio. Therefore, honor God with your body. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. So the Lord is saying that your body is the temple of the Holy Spirit. Por lo tanto, el Señor está diciendo que sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo And you cannot defile the body through sexual sin. y no puedes contaminar tu cuerpo con el pecado sexual. And particularly, if you look at verse 18, 1 Corinthians chapter 6, verse 18, Y si miras en particular el versículo 18 de Primera de Corintios 6, there are many versions that talk about this very tremendous and important verse. y hay muchas versiones de este versículo importante Regarding sexual sin and the dangers of sexual sin in the church. sobre el pecado sexual y el peligro del pecado sexual en la iglesia. It says here, flee from sexual immorality. Dice que huyas de la inmoralidad sexual. All other sins a person commits are outside the body, Que todo otro pecado que se comete se hace afuera del cuerpo. but whoever sins sexually sins against their own body. Pero el que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. The Living Translation says, run from sexual sin. La traducción viviente dice, corre, corre del pecado sexual. The other one says, flee. La otra versión dice, huye, huye. So sexual sin is the only sin where God says, flee, run away. El pecado sexual es el único pecado donde Dios dice que huyas, que corras. In fact, there are two, sexual sin and idolatry. De hecho, hay dos pecados, el pecado sexual y la idolatría. Sexual sin, he says, flee, don't handle it. Don't try to handle it with your hands, you'll get bruised. El pecado sexual, Él te dice, corre, no lo manejes, te va a herir. Flee, run away, Huye, escape. escápate. The New Living Translation says, La nueva versión viviente dice, run from sexual sin. corre del pecado sexual. No other sin so clearly affects the body as this one does. Ningún otro pecado afecta tan claramente al cuerpo, For sexual immorality is a sin against your own body. ya que la inmoralidad sexual es un pecado contra tu propio cuerpo. Another Bible says, the English Standard Version says, flee from sexual immorality. Otra versión de la Biblia, English Standard, dice, huye de la inmoralidad sexual. Every other sin a person commits is outside the body, Todo otro pecado que la persona comete es afuera del cuerpo, but the sexually immoral person sins against his own body. pero la persona que es sexualmente inmoral peca contra su propio cuerpo. And the other versions say, flee from sexual immorality. Y la otra versión dice,
huye de la inmoralidad sexual. Every other sin a man commits is outside his body, Todo otro pecado que el hombre comete es afuera de su cuerpo, but he who sins sexually sins against his own body. pero el que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. So the Bible is very clear in many versions. It says flee, even King James here, flee from sexual immorality. Así que la Biblia es muy clara en sus muchas versiones. Dice, huye, incluso la King James aquí dice, huye de la inmoralidad sexual. So the Lord is saying Entonces el Señor está diciendo that sexual sin is the worst form of sin que el pecado sexual es el peor pecado that the church can engage in. que la iglesia puede involucrarse con. All sin is sin. Todo otro pecado es pecado. All sin is sin. Todo pecado es pecado. But he's stepping out and classifying sexual sin as a more deadly sin Pero Él está subrayando, clasificando el pecado sexual como un pecado más mortal. the contagion of sexual sin, how it contaminates the temple of the Holy Spirit himself. Como el pecado sexual contamina el templo del mismo Espíritu Santo. And it says in 2 Corinthians chapter 12, verse 21, Y está diciendo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 21. I am afraid that when I come again, my God will humble me before you, Temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes and I will be grieved over many others who have sinned earlier. y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo And have not repented of their act of impurity, sexual immorality, and debauchery. pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Galatians chapter 5, verse 19, it says, El libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19. the acts of the flesh are obvious, Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. sexual immorality, Inmoralidad sexual, impurity, and debauchery. impureza y libertinaje. And it says in Ephesians chapter 5, verse 3, Y dice en Efesios capítulo 5 versículo 3. but among you, as is proper among the saints, there must not be even a hint of sexual immorality or of any other kind of impurity or of greed. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. It goes on to say in Colossians chapter 3, verse 5, Y en Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice, put to death, therefore, the components of your earthly nature, haced morir pues lo terrenal en vosotros, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. And he goes on to say in 1 Thessalonians chapter 4, verse 3, for it is God's will that you should be holy, in other words, sanctified. You must abstain from sexual immorality. Y sigue diciendo en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que sean santos, que os apartéis de la fornicación. Hebrews 13, verse 4, it says, marriage should be honored by all, and the marriage bed be kept
undefiled. For God will judge the sexually immoral and adulterous. El libro de Hebreos 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Blessed people. Bendecido pueblo. And so the Lord comes out very clearly that sexual sin is a no. It's a no-go zone for the believers. El Señor lo está diciendo claramente que el pecado sexual es un no. Es una zona sin entrada para el creyente. And yet he took this past night to really take me across the house of the Lord globally. Y sin embargo me llevó esta noche pasada a la casa del Señor globalmente. Globally, the house of the Lord. Globalmente, la casa del Señor. The sexual sin is one sin that seems to have marooned the church, kidnapped the church. Mostrándome que el pecado sexual es un pecado que parece que ha naufragado, ha hundido a la iglesia, la ha secuestrado. The sexual act. Why? Because the pastors are not rebuking sexual sin in the house of the Lord globally. La codicia sexual. ¿Y por qué? Porque los pastores no están reprendiendo el pecado sexual en la casa del Señor, globalmente. So you find young men coming in lewdness, coming dressed lewd. Y por lo tanto encuentras a los jóvenes que llegan en lascivia, vestidos lujuriosamente. Come young women also, the youth, and so forth, even adults. Los jóvenes y las jóvenes también, incluso adultos. And no one is restraining them, Y nadie los está restringiendo. so they have no direction. Por lo tanto, no tienen dirección. And then all of a sudden, the contagion of sexual sin. Y de repente entra la contaminación del pecado sexual. Let me tell you one thing. Déjame decirte algo. The church I have seen enter, La iglesia que yo he visto entrar, the church I saw enter, the church that will enter the eternal kingdom of God la iglesia que va a entrar al eterno reino de Dios, is a church that has totally killed and destroyed sexual sin in her worship. es la iglesia que ha totalmente matado y destruido el pecado sexual en su adoración. And sexual sin essentially bespeaks the condition of the heart. Y el pecado sexual esencialmente habla sobre la condición del corazón, The condition of the heart of the church, la condición del corazón de la iglesia, the heart of the believer, el corazón del creyente, the heart of the pastor, el corazón del pastor, the heart of the pulpit, el corazón del púlpito, the heart of the altar. el corazón del altar. Because in the book of Mark chapter 7, verse 20, Porque en el libro de Marcos capítulo 7, empezando en el versículo 20, it says, he went on, what comes out of a person is what defiles them. pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Verse 21, Mark chapter 7, it says, for it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. All these evils come from inside and defile a person. Todas estas maldades de dentro salen
y contaminan al hombre. Again, he says, he went on, what comes out of a person is what defiles them. Nuevamente, él está diciendo que lo que sale de la persona es lo que lo contamina. Verse 21, Mark chapter 7. For it is from within, out of a heart's person, that the evil thoughts come. Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. Versículo 21 de Marcos 7. Porque viene de adentro, de lo que sale del corazón de la persona. De allí llegan los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, el adulterio, avaricia, malicia, el engaño, lascivia, envidia, calumnia, arrogancia, insensatez. All these evils come from inside and defile a person. Todas estas maldades provienen de adentro y contaminan a la persona. Dijo que lo que sale de la persona es lo que lo contamina. El versículo 21 de Marcos 7 dice que del corazón de la persona provienen los malos pensamientos y contaminan a la persona. And that's why in this ministry I have rebuked sexual sin for 15 years straight, many times a day, several times a day. Y es por eso que en este ministerio yo he reprendido el pecado sexual por 15 años seguidos, una y otra vez, varias veces al día. Sexual sin is a no in this church, in the Holy Church of Christ. El pecado sexual es un no en esta iglesia, en la iglesia santa de Cristo. Before the Lord, sexual sin is no. Ante el Señor, el pecado sexual es no. And that's why Y es por eso I encourage you que yo les animo to repent. a que se arrepientan. Repent and turn away from sexual sin and all other sin. Arrepiéntanse y aléjense del pecado sexual y todo otro pecado. If you close the door to sexual sin, then you close the door to all other sin. Si tú le cierras la puerta al pecado sexual, entonces le vas a cerrar la puerta a todo otro pecado. Repent, the Messiah is coming. Arrepiéntanse, el Mesías viene. The church that enters heaven is a holy church. La iglesia que entra al cielo es una iglesia santa. It is not a sexually immoral church. No es una iglesia sexualmente inmoral. The pastors, the pulpit, the church, repent. El pastor, el púlpito, la iglesia, arrepiéntanse. Sexual sin is of gravity. El pecado sexual es grave. That's why I commanded that the church in Kasarani, when the Lord spoke with me, when he spoke with me, that sexual sin is going on in that church. Por eso fue que yo ordené que la iglesia en Kasarani, cuando el Señor me habló, que el pecado sexual estaba ocurriendo en esa iglesia. And I summoned the leaders here, at the head office here. Y yo hice una reunión aquí, en la oficina principal aquí. And inquired of them. Y les pregunté a ellos, a los obispos, And asked them, is it true that there is sexual sin among you? que si es cierto que hay pecado sexual entre ustedes. And 3 women stood up and confessed. Y 3 mujeres se levantaron y confesaron.
And then I sent all the bishops of Nairobi last Sunday, they were not in your churches, to go and inquire and investigate thoroughly. Y entonces yo envié a todos los obispos de Nairobi. El domingo pasado no estaban en sus iglesias. Los envié a que fueran a preguntar, a investigar profundamente. And when they found out big confession that sexual sin was in that church, Y cuando ellos encontraron una grande confesión que el pecado sexual estaba ocurriendo en esa iglesia, and they came back to me that Sunday at the head office with the leaders, and we had a meeting, and I confirmed that indeed sexual sin had occurred, involving even the pulpit, the bishop there. y regresaron a mí ese domingo, con los líderes tuvimos una reunión y yo confirmé que en verdad estaba ocurriendo el pecado sexual, involucrando incluso el púlpito, el obispo allí. That's why I commanded it be destroyed and torn down and totally demolished. Por eso yo ordené que fuera destruido y totalmente demolido, And the seat of the bishop set on fire. y la silla del obispo fuera quemada. Sexual sin is serious before Jehovah. El pecado sexual es algo serio ante Jehová. The church that is sexually immoral cannot inherit the kingdom of God. La iglesia que es sexualmente inmoral no puede heredar el reino de Dios. You will not enter the heaven where God takes me. Tú no entrarás a los cielos donde el Señor me lleva. The heaven He sends me to prepare you for. Al cielo por el cual Él me envía a prepararte. Repent. Arrepiéntanse. He showed me sexual sin across the globe, Él me mostró el pecado sexual a través de la tierra, across the pulpit, a través del púlpito, across the altar, a través de los altares, in the house of the Lord, en la casa del Señor, in the body of Christ, en el cuerpo de Cristo, the immoral dressing of women, la vestimenta inmoral de las mujeres, the immoral dressing of girls. la vestimenta inmoral de las muchachas. They go unrestrained and rebuked. Llegan allí sin ser restringidas, sin ser reprendidas. Even today in the churches in Nairobi, Incluso hoy en las iglesias de Nairobi, women have gone there almost nude. las mujeres han llegado allí casi desnudas. In Accra, En Accra, Australia, en Australia, in the so-called modernism. en el tal llamado modernismo. Repent, the Messiah is coming. Arrepiéntanse, el Mesías viene. Be holy. Sean santos. The Bible says in Hebrews 12:14, La Biblia dice en Hebreos 12:14, He completes by saying, for without holiness, nobody will see the Lord. Él termina diciendo que sin santidad nadie verá al Señor. The Messiah is coming. I have seen the Lord coming for the church. Repent. El Mesías viene. Yo he visto al Señor venir por la iglesia. Arrepiéntanse. Todah Shalom. Boker Tov. Toda Shalom. Boker Tov. The Messiah is coming. El Mesías viene. Make amends. Hagan la reparación. Repair your ways. Reparen sus caminos. Be righteous. Sean justos. Thank you. Gracias.